Profesor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Nuestro tema va a ser la corrupción. Hoy hablaremos de la corrupción y saldremos a las calles a preguntar a la gente qué opinan sobre la palabra corrupción. ¿Cuántos tipos de corrupción hay? ¿Y cómo podrían combatir la corrupción? Y veremos la opinión de la gente. Plaza de Armas y vamos a hacer una pequeña encuesta sobre el tema de la corrupción. Buenos días. Somos de la institución educativa Senati y vamos a hacer unas pequeñas preguntas. ¿Me podría colaborar con su tiempo, por favor? Su nombre completo, por favor. Pedro Bencochea. ¿Usted qué entiende por la palabra corrupción? La corrupción es una cosa, corruptos que terminan en el Perú de hacerse ricos, el rico más rico y el pobre más pobre. Eso es lo que hay acá en el Perú, no hay control de nada, ni presidente de la República, ni nadie, todo es corrupción. La segunda pregunta es, ¿cuántos tipos de corrupción usted conoce? Corrupción de lo que, en primer lugar, los que administran, los administradores de la presidencia, de los congresistas, de los alcaldes, de los presidentes regionales. Eso es la corrupción que hay. La tercera pregunta, se habla y se critica que acá en Cajamarca hay policías corruptos. ¿Usted cree que acá en Cajamarca hay policías justos todavía? Bueno, pocos hay buenos, pues casi la mayoría. A lo menos estos nuevos que dentro son más, ya peores. ¿Usted cree que el sueldo de 2.800 que le pagan a la policía es un sueldo favorable para ellos? No puede ser favorable porque nosotros pagamos impuestos, no alcanza para los profesores que ganan. ¿Qué solución daría usted para acabar con la corrupción? Usted como una opinión, como si fuera un presidente, por ejemplo. No, aquí veremos al presidente que está en nuestro presidente de la República. Si va a poner orden o no, pues va a seguir peor que los otros, no sabemos. Como está vuelto también recién, quizás pueda hacer que lo arregle. Pero eso va a ser difícil, porque es más corrupción, desde un mal vino más ya. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Me podría brindar por su tiempo, por favor? Sí, claro. Ya, vamos a hacer unas pequeñas preguntas, ¿ya? Pues, su nombre, por favor. Ruth. Liz. Stephanie. Erika. ¿Puede decir qué es la corrupción, por favor? ¿O qué entienden por la palabra corrupción? A ver, corrupción es, por ejemplo, a veces hay acá personas corruptas que estafan a veces a las personas, por ejemplo, como falsificando dinero o algo así. ¿Qué tipo de corrupción ustedes conocen? Sobre acá de los policías así, o sea, así, es decir, como es cuando es un operativo, no tienen papeles y hay policías corruptos que les pagan así a los policías para que no les vayan a llevar pues a la comisaría. Ese es un tipo de corrupción también. Se habla y se critica que acá en Cajamarca hay policías corruptos. ¿Ustedes creen que hay policías justos todavía acá en Cajamarca? Habrá un poco sí de policía. Es como decir el 100% no. Habrá el 20% de policías ya que sean justos ya. Y la mayoría es los policías corruptos. ¿Les ha sucedido algún tipo de acto de corrupción a ustedes? Hasta ahora no. A mí no. No. Ustedes me podrían decir, en su opinión, si ustedes fueran presidente, ¿cómo cambiarían eso de, ¿cómo se llama?, policías corruptos? Bueno, si nosotros fuéramos presidentes, lo cambiaríamos porque para la sociedad sería bien, para que no haya policías más corruptos y cambie la ciudad. Cambiaríamos primeramente las leyes, para así ser presidenta, primero cambiaríamos las leyes, después contratáramos más servicios personales como policías, bomberos y tantas cosas que hay acá. Muchas gracias a todos. ¿Usted qué entiende por la palabra corrupción? Corrupción. El mundo es está corrompido por todos. Todos somos, a ver, la mayoría de gente es corrupta, ¿sí?
por no decirte casi todos somos corruptos. Bueno, salvo yo que no soy corrupta. Pero corrupción, ¿qué te puedo decir? Es pedir algo a cambio, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tú quieres un trabajo, la gente muchas veces te pide dinero para que puedas conseguir ese trabajo. Ahí hay corrupción. ¿Me podría decir usted cuántos tipos de corrupción existen acá en el Perú? A ver, ¿cuántos tipos de corrupción? No sé. A ver. El tema de la corrupción de los policías corruptos, por ejemplo. Sí, la corrupción cuando cometen una falta, por ejemplo, tanto los que tienen motos, los que tienen carros, ¿no? Siempre piden coimas y no ponen una sanción drástica, ¿no? Ahí hay corrupción. ¿Le ha sucedido un acto de corrupción a usted? No, pero sí conozco casos de amigos y amigas que ha pasado por esas cosas. Se habla y se critica que acá en Cajamarca hay policías corruptos. ¿Usted cree que hay policías justos aún? Sí, hay de todo. Como te digo, hay personas que no son corruptas, pero al ver que uno es corrupto, todos lo meten en un solo saco y dicen todos son corruptos. Sí hay gente que no es corrupta, no, que son dignos de admirar, pero hay otros que no. Como ciudadana, ¿cómo cambiaría usted a los policías corruptos? ¿Cómo los cambiaría? Que haya una reforma total, desde los más altos hasta los más bajos. Sí, o sea que se arranque de raíz todo eso, pero previa investigación y un seguimiento. Disculpe. ¿Qué solución daría, siendo usted una opinión como presidente, si fuera presidente, cómo cambiaría todo el tema de corrupción policial? Como te digo, lo primero que haría es hacer un seguimiento de todo, y a toda esa gente corrupta que muestran varias veces, que muestran videos y todo eso, los votaría. Simplemente los votaría porque se está comprobando que es gente corrupta. De esa manera. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, estamos acá en la Plazuela Bolognesi y vamos a hacer algunas preguntas sobre el tema de la corrupción. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Me podría colaborar respondiéndome algunas preguntas sobre la corrupción, por favor? Claro, correcto, sí. ¿Qué entiende usted por corrupción? Bueno, la corrupción sobre la policía. Mira, bueno, para mí no hay nada. Todo hasta la fecha correcto. ¿Tiene algún conocimiento de cuántos tipos de corrupción hay? Ninguno, señorita. Se habla en Cajamarca de que hay muchos policías corruptos. ¿Usted cree que existe todavía algún policía justo? Lamentablemente parece que no, la verdad. ¿Alguna vez le ha sucedido algún tipo de corrupción a usted? Para mí no, como hasta ahorita, hasta la fecha, para mí no. Y usted como ciudadano, ¿qué solución podría dar para combatir la corrupción? Tener un buen castigo, o sea, prácticamente para evitar la corrupción es un castigo prácticamente bueno, porque si no va a seguir la corrupción. Muchas gracias, señor, por su colaboración. Gracias a ustedes también. Después de caminar varias horas y la gente no nos quería colaborar, hemos venido acá a la Plaza de Armas a ver si encontramos algunas personas que nos colaboren. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. ¿Me podría colaborar respondiéndome algunas preguntas? Es un trabajo de la institución de Senati. ¿Qué entiende por la palabra corrupción? Bueno, tiene mucho significado, ¿no? Hay muchas maneras que uno se le puede entender, ¿no? Hay diferentes maneras de corrupción, ¿no? Tanto en el hogar, como se ve la delincuencia. ¿Usted conoce cuántos tipos de corrupción existen? Bueno, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que digamos, en las calles vemos, ¿no? Cosas que se ven, ¿no? Los padres que a veces con los hijos que hay abuso, pues es una corrupción, abusos, ¿no? A veces mismo vemos que ya no hay respeto entre padres y hijos, ¿no es cierto?
las delincuencias que se ven a diario en las calles. Se dice que hay policías corruptos. ¿Usted cree que existen aún todavía policías justos? Pues sí hay. Como hay de los dos, hay corruptos y como también hay policías que verdaderamente sí se merecen el respeto de uno. ¿Alguna vez a usted le ha pasado algún tipo de corrupción? Bueno, gracias a Dios no. Usted, si fuera presidenta de la República, ¿qué solución daría para combatir la corrupción? Yo sí le diría, mira, yo podría solucionar. Como presidente que digo, es igualito que yo te diría. Si nosotros vamos a querer que el presidente solucione este problema, no lo vamos a poder. Porque ya la corrupción está acá. Por más quien también que venga. Y disculpe, como yo leo la Biblia, también yo puedo decir que todas estas cosas están escritas. Están escritas, todas estas cosas van a suceder. Por más que nosotros queramos que esta corrupción, todo esto se pueda solucionar, no se va a hacer. Muchas gracias, señora, por su colaboración. No se preocupe, señorita, estoy para servirles. Señora, Gracias. buenas tardes. Buenas tardes, señor. Somos estudiantes de Senati, estamos haciendo un trabajo y nos gustaría que nos colabore respondiéndonos algunas preguntas, por favor. Dígame, señor. ¿Ya qué entiende usted por la palabra corrupción? Corrupción de los que hay bastantes policías corruptos, hasta el Ollantaytamala del presidente ha sido corrupto. ¿Usted sabe cuántos tipos de corrupción existen? De corrupción, pero también de los que paran pidiendo cupos y la plata que pide, pues todos los paran extorsionando. ¿A usted le ha sucedido algún tipo de corrupción? No, a mi familia sí. Estaban pidiendo dinero, mandaban sobres para pedir dinero, pues, eso. Pero así en Trujillo. ¿Existen policías justos? Ya sabes, sí, señorita. De todo hay en la policía, de todo. Justos, injustos hay, de todo hay en la policía. ¿Qué solución podría dar usted para combatir la corrupción? Que lo saquen pues de la institución, que no estén más ahí, porque no valen como policías. Muchas gracias, señora, por su colaboración. Gracias, señorita, hasta luego. Después de haber escuchado todas las opiniones de cada gente de Cajamarca sobre el tema de la corrupción y que algunas personas no saben o están en conocimiento erróneo de la palabra corrupción, voy a dar un pequeño concepto de lo que es la palabra corrupción. Ya. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es un delito que consiste en el abuso del poder y otros recursos. Es un crimen. Es el quebrantamiento de las leyes. Es la violación del código moral, social. Son factores que restan las transparencias de otras identidades. Tipos de corrupción. Los tipos de corrupción son tipo de corrupción política, corrupción administrativa pública, corrupción corporal y corrupción privada. Ya, las características. Las características de la corrupción son 4. Ven así. Ya. Toda acción corrupta consiste en la transgresión de una norma. Se realiza para obtener un beneficio privado. Surge dentro de los beneficios de una función asignada. Y el individuo corrupto intenta siempre activar su casos de corrupción más destacados. Los casos de corrupción más destacados son criminales como el tráfico de drogas, los crímenes organizados, el nuevo tipo de crimen y el sicariato. Si tú fueras presidente, ¿cómo acabarías con este acto? Ya. Si yo fuera presidente de la República, para comenzar sería Juan Cama, presidente de acá. Ya. Daría 3 años para los policías que se formen bien, para comenzar. Le subiría el sueldo a los maestros y los disminuiría a los policías. Y que todos los presos que hay en las cárceles serían buenas para manos de obra. Para hacer jardines, por ejemplo, o trabajando
en los pavimentos, en las casas, haciendo casas, por ejemplo, para niños pobres en los albergues, y todo tipo de trabajos de comunidad, así como Estados Unidos. Sin más preámbulos, quisiera agradecer a todo nuestro grupo, Dilmer Aguilar, ¿no? Cervera. Dilmer Cervera, Yeli Uriol, Javier Abanto y su servidor, Ricardo Fernández, por su tiempo que ha durado el video, y espero que haya sido de su agrado. Si te gustó, dale like. Pues adiós. Oye, solamente puedo durar 15 minutos, ¿no? ¿En serio, Gafito? Porque... Put